Carl Jung estudió el pensamiento antiguo, oriental y occidental, especialmente los gnósticos y los estoicos, para identificar el conocimiento psicológico anterior a la psicología moderna. De ahí que considerase al estoicismo como el origen filosófico de la psicoterapia, a la vez que el propio Jung fue lector de las obras de Nietzsche y Schopenhauer, donde la filosofía estoica y las doctrinas orientales se asimilaron para superar la decadencia espiritual de Occidente, la crisis de valores humanos y, por extensión, el mundo de sufrimiento y dolor que muchos intelectuales europeos habían anunciado entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Precisamente a esto se le llamó pesimismo filosófico, aunque esta forma realista de pensar permitió recuperar o descubrir las técnicas estoicas y orientales con el propósito de alcanzar una vida tranquila, sin sufrimiento y en consecuencia soportable. Y esto era lo máximo que se podía lograr para obtener la felicidad, según Schopenhauer. No obstante, la psicología profunda de Jung asumió esas técnicas como métodos terapéuticos o de aprendizaje para descentralizar el ego, curar la psique desfragmentada, vivir la experiencia espiritual y defender la energía psíquica frente al parasitismo arcóntico y el vampirismo psicológico. La primera técnica es el amor fati. Significa amar al destino, no luchar contra él, aceptar sus hechos y circunstancias como necesarias. Precisamente Jung practicaba el amor fati, ya que aceptaba el devenir de la vida tal y como era, porque le daba mayor importancia al autoconocimiento, pues los traumas pueden volver a repetirse si no los sanas, y ello se debe a la carencia de autoconocimiento. Esto lo explica cuando escribió: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La segunda técnica estoica que Jung practicaba era la prosoké, o la atención plena para hacer consciente lo inconsciente, y no repetir conductas que son tóxicas o poco útiles, o bien para obtener una atención total al momento presente. Y es que la prosoké es semejante a las actuales terapias cognitivo-conductuales y está en correspondencia con lo que Krishnamurti llamó la percepción en alerta. O sea, en ese estado de percepción, lo que se trabaja es la atención, no el control ni la concentración. Y esa atención no solo es una observación consciente, sino también una percepción profunda que supera las capas superficiales de la mente. De esta manera, la atención total exigirá la energía que malgasta el cerebro pensante y parlante, y esto obligará a que la mente se vuelva silenciosa, ya que la percepción en alerta acaba siendo una técnica de meditación en beneficio de la quietud mental, y lo mismo acontece con la prosoké estoica. La tercera técnica estoica es la ataraxia, o el ánimo imperturbable. El hombre sabio o tranquilo debe buscar el estado de ataraxia, esto es, la abstención y contemplación indiferente del todo. O sea, Carl Jung, siguiendo la filosofía de Schopenhauer, basada en los estoicos y los budistas, decide matar la voluntad de vivir a través de los deseos, porque estos son los venenos mentales que producen sufrimiento, apego y por ende karma. Precisamente, la ataraxia es la ausencia de turbación a causa de las pasiones y emociones negativas. En este caso, Krishnamurti dijo: disciplina es el aprender acerca del deseo, no el controlarlo, porque son muchas las circunstancias que causan dolor en este mundo. Por esto, el ser humano debe aprender a vivir en la verdad dolorosa, pero purificadora. Todo esto lo fortalecerá espiritualmente. La cuarta técnica estoica es el carpe diem, esto es, aprovecha el presente, porque el tiempo es fugaz, no malgastes tu vida con cosas absurdas. A este respecto, Carl Jung dijo: aprende a vivir la vida no vivida es una patología de la que puedes morir. Aprende a vivir en el presente
para superar el sufrimiento y los aspectos negativos. Y la misma consideración tenía Krishnamurti. El tiempo genera más conflicto. El problema no está en el futuro ni en el pasado. La solución está en vivir el ahora. De esta manera, la mente del yo soy no estará condicionada por el yo fui ni por el yo seré. Y si realmente comprenden esto, entonces se produce una revolución extraordinaria en la perspectiva que tienen de la vida, porque no hay conflicto si están libres de ese movimiento del tiempo. De ahí que el Carpe Diem sea en realidad una forma de meditación a través de la vida consciente. La quinta técnica estoica es Memento Mori, o sea, vas a morir, tenlo siempre presente y comenzarás a vivir. De hecho, el propio Sigmund Freud dijo, si quieres vivir, prepárate para morir. Secreto iniciático que se enseñaba en las sociedades secretas, como parte del conocimiento hermético de las culturas antiguas. Por lo que Jung también practicaba el Memento Mori, o recuerda que debes morir. Así que para el psicólogo suizo, la muerte es un objetivo de la vida. Evadir a la muerte, sentirla como una amenaza, resulta antinatural y contraproducente para nuestra conciencia. Por eso, Jung aconsejaba a vivir como si fuéramos a vivir muchos siglos. Esa voluntad de vivir está por encima del miedo a morir, pues la vida se comporta como si continuara. Y ciertamente hay una existencia psíquica más allá de las limitaciones espaciotemporales. Krishnamurti entiende que el memento mori es aprender qué significa la vida y la muerte como un proceso indivisible, por el cual es preciso morir a las cosas que provocan dolor y deseo, porque son cosas que se aferran a la mente, y la muerte primera es aquella en la que mueren los defectos psicológicos. La sexta técnica estoica es la adiaforia o la doctrina de las cosas indiferentes, es decir, el ser humano debe tener una actitud indiferente con las cosas que no contribuyan a la virtud ni a la felicidad. Si bien esta indiferencia ético-moral de la filosofía estoica nada tiene que ver con la indiferencia psicológica de la que habla Krishnamurti, cuando dice que una mente indiferente es perezosa, retardada y carente de percepción. Por el contrario, Jung admite la indiferencia moral de los estoicos, aunque replantea esta doctrina a través de la filosofía de Nietzsche, cuando afirma que la psique humana está más allá del bien y del mal. O en otras palabras, el iniciado debe superar el dualismo maniqueo o cósmico a través de la indiferencia moral. La séptima técnica estoica es la kepalaya, una técnica de escritura que ayuda a superar traumas, cambiar la mentalidad, alcanzar metas y eliminar creencias limitantes, para lo cual el estoicismo recomienda escribir un diario acerca de pensamientos, experiencias y acciones morales, con el propósito de elevar la conciencia y trabajar en etiqué arete o el camino ético de la virtud a través de las muchas técnicas estoicas. Entre ellas, cabe citar la austeridad frente a los placeres materiales, aunque para Krishnamurti esa austeridad no es estricta, ni se relaciona con las ropas, las ideas, la comida o la conducta, sino más bien con la sencillez y la completa humildad. Igualmente, para Carl Jung, el camino de la austeridad no implica la renuncia de los bienes materiales, sino el abandono de los excesos propios de la vida mundana, silenciar pues todo el ruido que provoca el ego. Así que para corregir esto, las técnicas de la austeridad espiritual y la kepalaya fueron practicadas por Jung para superar su propia crisis existencial. Precisamente sus libros, el libro rojo y los libros negros, son los diarios personales de Jung, donde recogía sus experiencias y pensamientos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.